¿Ya? Entonces, al menos un poco para echarle un vistazo a los ejercicios, un poco por lo menos. Entonces, la primera pregunta de la prueba era esto, resolver una ecuación lineal cuadrática. O sea, lineal cuadrática. Una ecuación lineal de orden 2. ¿Mm? El primer ejercicio de su prueba era esta, i doble prima menos 3i' más 2i igual a e a la 3x partido por 1 más e a la x. Ya, ¿cómo le fue con este ejercicio? ¿Cómo le fue con este ejercicio? ¿Salió o no salió? ¿Era asible o no era asible? ¿Cómo se hacía esto? A ver. Bueno, como usted ya debe saber, para resolver estas E2 lineales, primero tienes que resolver la homogénea, ¿no es verdad? Entonces, primero estudias la ecuación complementaria. Y la ecuación complementaria, siempre es cierto, es la homogénea. Que es, en vez de tomar lo igual a S exponencial, lo igualáis a 0. Ya, ¿y cómo se resuelve esto? La ecuación complementaria, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve eso? Tirando, ¿cierto? Probando con alguna exponencial de potencia m, alguna e a la mx para algún m. Entonces, esto te induce la ecuación auxiliar, ¿no es cierto? Entonces, derivas una vez, te da eso, m veces e a la mx, deriva otra vez, te da m cuadrado veces e a la mx, de tal manera que, por lo tanto, si esta es una solución del ejercicio, tiene que cumplirse la ecuación de arriba, de tal manera que va a quedar lo siguiente, m cuadrado e a la mx menos 3 veces m e a la mx más 2 e a la mx, y eso tiene que valer 0. Y esto se cumple si m cuadrado menos 3m más 2 vale 0, que esa es la ecuación auxiliar. Esta de aquí era la ecuación auxiliar. Y de acá tú puedes despejar la m, y esto es muy sencillo. De acá la m va a valer, bueno, factorizamos, ¿cierto? Factoricemos y va a quedar m menos 2 por m menos 1, ¿no es cierto? De modo que las m's posibles son 2, 1 y 2. Con eso, las ecuaciones de la ecuación complementaria, vamos a tener dos soluciones. La i sub 1 es e elevado a x y la i sub 2 es e elevado a 2x. Ya, tal cual. E a la x y a la 2x. Ya, pues y ahí tenéis las soluciones de la homogénea. Ahora, ¿cómo encontráis la de la función en general? La de la ecuación en general. Para eso lo que hacís tú es encontrar una solución particular, ¿cierto? Con una cosa que se llamaba variación de parámetros. A ver, primero entonces escribamos la solución general de esta ecuación homogénea con estas dos, con estas dos cosas que están escritas aquí en la pizarra, estas dos soluciones de la homogénea. Con las dos soluciones de la homogénea, tú puedes escribir la solución general de la homogénea, que le vamos a llamar solución de la ecuación complementaria. I sub c, ¿cierto? Va a ser una constante 1 por e a la x más una constante 2 por e a la 2x. Listo. Esa es la solución general de esta ecuación homogénea. No hay más que hacer porque la I1 y la I2 son soluciones linealmente independientes, entonces listo. Van a generar todas las soluciones de la complementaria.
Entonces ahora para encontrar una solución particular, hay que hallar una solución particular de la no homogénea. Solución particular de la no homogénea. ¿Ya? ¿Cómo se hacía eso? El I sub P se calcula con variación de parámetros. ¿Y cómo se hacía eso? La variación de parámetros te dice que tú tienes que escribirlo así, como una función U1 por la primera solución anterior, más otra función U2 por la segunda solución anterior, ¿no? Y de ahí se hace todo un trabajito como con las derivadas y algunas condiciones, etcétera. Pero finalmente, para encontrar el U1 y el U2, que es lo que necesitáis para encontrar la solución particular, ¿cierto? El U1 se calcula al final así. Después de como todo el trabajo es menos I2 por la F partido por el Wronskiano. Y el U2 se calcula como I1 por la F partido por el Wronskiano. ¿Cierto? Borremos esta parte de la pizarra. Donde entonces, ¿qué es la F? El I1 y el I2 estaban dichos, ¿no? El I1 era el E a la X, el I2 era el E a la 2X. La función F es la parte de la derecha de la EDO, que en este caso es, ¿cómo era? E a la 3X, partido por 1 más E a la X. Y el Wronskiano siempre se calcula así, como el determinante de esta matriz, I1, I2, I1', I2'. ¿Cierto? Así se calcula el Wronskiano, en este caso. O sea, siempre se calcula así, pero en este caso, ¿qué es lo que da eso? Es el determinante de esta matriz. E a la X, E a la 2X, E a la X, 2 veces E a la 2X, ¿no? ¿Cuánto da ese determinante? Si tú lo calculas, punto suspensivo, te va a quedar esto. E a la 3X. Exactamente queda eso, E a la 3X. Eso es el Wronskiano. Entonces ahora reemplazas toda la información y puedes calcular... Perdón, esto es el U1'. Me equivoqué. 1', U2'. Ahí sí. Con eso puedes calcular las derivadas del U1 y del U2. ¿No es cierto? Ya, si tiene alguna pregunta con lo que estoy haciendo, me dice. Entonces ahora, ocupando toda esa información, podemos calcular el U1' y el U2', ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar de todo esto? Vamos a achicarlo un poco. ¿Qué es lo que va a quedar de todo esto? Por lo tanto, calculamos. El U1' va a ser menos I2 por F partido al Wronskiano. Ya, ¿quién es entonces? Es menos I2. Menos E a la 2X por la F, que es E a la 3X partido 1 más E a la X. Y partido por el Wronskiano, que es 1 a la 3X. E a la 3X. Entonces esos E a la 3X se anulan entre sí. Chun, chun, chun. De modo que la derivada que queda es esto solamente. Menos E a la 2X partido 1 más E a la X. Esa es la derivada del U1. Y la derivada del U2 también es reparecido. La derivada del U2 es incluso un poquito más fácil. Es el I sub 1, que es E a la X, por la F, partido por el Wronskiano. También se van a anular los E a la 3X. Y es muy parecido al anterior, pero un poquito más sencillo. Me equivoqué, E a la X. Ahí sí. También entonces cancelo este, pum, pum. Y ahí tengo las derivadas del U1 y del U2. Y entonces después simplemente tú integras el U1 y el U2 y calculas el U y el U1 y el U2. Tal cual. Y con eso vas a encontrar la solución particular para la ecuación no homogénea, ¿no es cierto? Entonces, si el U1' vale eso, entonces, en conclusión, el U1 será la integral de esta cuestión. Menos E a la 2X, 1 más E a la X de X.
Y el U2 es la otra integral de esta. E a la x, 1 más e a la x de x. ¿Cuánto dan estas integrales? Más una constante, estos valen así. Logaritmo de e a la x más 1 menos e a la x más una constante 1. Y el U2 vale el logaritmo de e a la x más 1 más otra constante 2. Ahí tienen las soluciones 1 y U2. Esas son las variaciones de parámetros, ¿no? Entonces, de modo que con esto ya tú puedes calcular la solución particular. El I sub p que andábamos buscando, ¿no? Entonces luego, así... no sé, podéis tomar, por ejemplo... Tomando el K1 y el K2 como constantes igual a 0 para tener una solución particular. En realidad eso da lo mismo. Tenemos que el I sub p se calcula como era U1 y 1 más U2 y 2. Entonces lo que va a quedar es algo bastante largo, pero esa es la solución particular del ejercicio, ¿no? De la no homogénea. Lo que va a quedar es algo así. E a la x, logaritmo de e a la x más 1 menos e a la 2x más e a la 2x logaritmo de e a la x más 1. Y esa es la solución particular de la no homogénea. Entonces, finalmente, la solución completa y final del ejercicio, finalmente, como tú ya me imagino que te acordarás, la solución total, global, general del ejercicio se calcula así, como la complementaria que ya calculamos, más esta solución particular. Listo. Eso, ese es el primer ejercicio de la prueba. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? La verdad es que los ejercicios eran súper largos, no creo que eran tan difíciles, pero eran súper largos. Como que había mucho que hacer igual. No sé si le queda alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya. ¿Le dio algo similar a usted en la prueba, no? Espero que sí. Espero yo no haberme equivocado tampoco. Pero bueno, el método era más o menos ese. Resolver la homogénea, después ocupar variación de parámetros. Y en realidad es súper largo porque hay un montón de cuestiones que hacer, unas integrales, aparecen unos determinantes igual. Pero bueno, claro. Más encima hay que calcular estas integrales de acá, o sea, eso ya es caleta de trabajo, así, calcular estas integrales. Yo hay un montón de cosas que no escribí aquí, que lo hice súper rápido en este momento en la pizarra, pero para hacerlo te demoráis un montón, o sea, este ejercicio solo era súper largo. Ya, eso. Más encima son 3 ejercicios, así que claro, la prueba era bastante larga la verdad, a pesar de ser 3 ejercicios. Y claro, por lo mismo es como fácil equivocarse porque son caletas de cálculos, muchos calculitos pequeños. ¿Mm? Ya. Te creo, te creo. Sí, no, sí son largos. Cada uno, yo creo que cada uno demora como más de media hora, así cada uno. Ujú. Yo diría. Veamos el ejercicio 2 ahora, a ver si cómo andamos con el ejercicio 2. ¿Qué decía el ejercicio 2 de la prueba? Dice, ocupando la transformada de Laplace, resuelva y te dan una EDO también, una EDO lineal de orden 2.
Dice, entonces, ocupando Laplace, resuelva esta cosa. Y doble prima más, ¿qué dice? No, menos. Menos 2i prima más i, más i igual a e a la t más 1, y las condiciones iniciales que te dan son i de 0 igual a 1 y prima de 0 igual a 0. Claro. Ya, ¿cómo les fue con este ejercicio? ¿Lo pudieron hacer? ¿Estaba muy difícil este o no? ¿O se pudo? ¿Estaba asible o no estaba asible? Estaba asible, ya, perfecto. Súper. Ya, veámoslo, revisémoslo. Pues, ¿cómo se hace esto? ¿Se acuerda cómo se hace esto? Ya, lo que tiene que hacer usted es tomar la ecuación y aplicarle la transformada de Laplace, ¿cierto? A ver, voy a hacer espacio ahí en la pizarrita. Movemos este para el lado, ya. Tú tomas esta ecuación y le aplicas la transformada de Laplace, ¿cierto? La transformada de Laplace es lineal, entonces separa las sumas y las multiplicaciones escalares, de manera que lo que queda es esto, la transformada de i doble prima menos 2 veces la transformada de i prima más la transformada de i, y al otro lado igual a la transformada de la exponencial más la transformada de 1. ¿No es cierto? Eso. Directamente ocupando la transformada de Laplace tenemos esto. Y ahora hay teoremas, pues, ¿no es cierto? Hay un teorema que te dice cuánto vale la transformada de i doble prima, cuánto vale la transformada de i prima, etc. Lo que vamos a hacer es a esta transformada de i pequeño la vamos a llamar i mayúscula. Y de la función, porque es una función que depende de la variable s, ¿no es cierto? La transformada de Laplace es una función que depende de la variable s. Entonces hay un teorema que te dice cuánto vale la transformada de una segunda derivada, cuánto vale la transformada de una primera derivada, etcétera, ¿no es cierto? Hay maneras de calcular eso. ¿Qué te dice el teorema exactamente? Lo que dice exactamente el teorema dice, lo voy a escribir este con verde. Laplace de la segunda derivada de una función se calcula así, como s cuadrado, ¿no es cierto?, por la función i de s, menos s por la i evaluada en la condición inicial, menos la derivada de la función evaluada en la condición inicial. Eso es lo que aparece acá. Laplace de la segunda derivada. Ahora, Laplace de la primera derivada. También por el mismo teorema, con ese menos 2 de afuera. Menos 2 veces Laplace de la primera derivada. ¿Qué dice Laplace de la primera derivada? El teorema dice esto. S veces i de s menos la condición inicial. Y lo que está en rojo es simplemente i de s. Y al otro lado tengo igual a Laplace de la exponencial más Laplace de 1. Laplace de la exponencial, como tú ya debes saber, esto también hay como una tablita de transformada de Laplace. Esto es 1 partido s menos 1. Y Laplace de 1 es 1 partido por s nomás, ¿no? Quedan así estas cosas. ¿Sí? Ya, ¿y qué hay que hacer con esto? Lo que tienes que hacer con esto es básicamente despejar el i de s, ¿cierto? Despejar la y mayúscula.
Entonces, primero vamos a reemplazar las condiciones iniciales que tenemos. Nosotros sabemos del ejercicio, sabemos que el i sub i de 0, esta cuestión vale 1. Y este i' vale 0. Igual que aquí, este vale 1. Entonces reemplazamos esa información. Lo que va a quedar es entonces, esto, s cuadrado i de s menos s menos 2 veces i de s más 2 más i de s. Y el otro lado lo mismo, igual a 1 partido s menos 1 más 1 partido por s. Ya, borremos. Insisto, ahora lo que tienes que hacer tú es simplemente despejar la y mayúscula. Entonces, si tú factorizas, etcétera, lo que va a quedar es esto. S cuadrado menos, S cuadrado menos 2S más 1 por I de S. Ahí está factorizado. Y al lado derecho que queda S menos 2 más 1 partido S menos 1 más 1 partido por S. Por lo tanto, ahí tengo esta Y mayúscula de S. Tiro el denominador, o sea, paso dividiendo ese paréntesis y va a quedar esto, S menos 2 partido por S cuadrado menos 2S más 1, eso es un cuadrado de binomio, es S menos 1 al cuadrado, más 1 partido S menos 1 al cubo, más 1 partido S por S menos 1 al cuadrado. Ya. Y ahí tengo despejada la Y mayúscula. Y entonces ya, para despejar la Y minúscula, ¿qué tengo que hacer ahora? Tirar Laplace inverso, ¿cierto? Lo que hay que hacer ahora es tirar Laplace inverso. Con eso voy a despejar la Y, que es la solución de la E2, ¿no? Tiro Laplace inverso. Pero para tirar Laplace inverso acá, ¿qué tienes que hacer tú? Fracciones parciales, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacer fracciones parciales de esto y de esta. La otra no es necesario. De esa y de esa tienes que hacer fracciones parciales, separa y después tirar Laplace inverso. Después de haber hecho todo ese escándalo, entonces ahora hay que hacer fracciones parciales. Ya. ¿Cómo se parcializa entonces 1 por 1? Esto también es bien largo, porque ahora hay que hacer fracciones parciales en toda esta cuestión. Para hacer fracción parcial aquí, ¿qué hay que hacer? Primero ese puro sumando. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice la fracción parcial cuando tenía un cuadrado abajo, en el denominador tienes un cuadrado. El cuadrado de un polinomio lineal, porque es un polinomio de grado 1, el que está en el denominador, pero está todo al cuadrado. Lo que va a aparecer es esto. Es un número partido por s menos 1, más otro número partido por s menos 1 al cuadrado ahora. Y de aquí despejáis el a y el b, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? S menos 2 es igual a por S menos 1 más B. De manera que lo que queda es bueno, S menos 2 es A por S menos A más B y queda este sistema de ecuaciones. Queda A igual a 1 y menos A más B igual a menos 2. Con eso se despeja el A y el B, el A vale 1 y el B vale menos 1. Y por lo tanto, ahí tenés la fracción parcial. S menos 2 partido por S menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto da esto finalmente? Con la fracción parcial lo que queda es 1 partido S menos 1 menos 1 partido S menos 1 al cuadrado.
Ya, y esa es la primera fracción parcial, ¿no es cierto? Y ahora tienes que hacerlo con la segunda. El del medio no se toca porque ya está en fracción parcial. No hay más que hacer que eso. El tercer sumando sí, pues ese hay que hacer fracción parcial. Entonces, ya borremos todo esto. A ver. Ya. Entonces ahora hacemos fracción parcial de este loquito de acá. 1 partido por s menos 1 al cuadrado. Ya, hacemos fracción parcial de esto. Va a ser a partido por s más b partido s menos 1 más otra cosa más un c partido por s menos 1 al cuadrado, ¿no? Ahí estoy haciendo fracción parcial. ¿Qué es lo que va a quedar entonces? Paso multiplicando el denominador del lado izquierdo al lado derecho. Va a quedar entonces esto. A veces s menos 1 al cuadrado más b por s menos 1 más c veces s. ¿Cuánto es esto? Es a s al cuadrado menos 2a más a más b por s al cuadrado menos bs más cs. De modo que lo que queda es este sistema de ecuaciones con tres incógnitas ahora. Queda a más b igual a 0. Acá me faltó una s. Ahí sí. Menos 2a menos b más c igual a 0 y a igual a 1. Este es el sistema de ecuaciones. Entonces, si tú despejas ahí el sistema de ecuaciones, ¿cuánto va a dar la solución de esta cosa? Después de todo eso, el a vale 1, el a ya está despejado de abajo, el a vale 1, por lo tanto lo reemplazáis en la primera, el b te va a dar menos 1. Si tengo el a y tengo el b, puedo despejar el c. ¿Cuánto vale el c? Menos 2. Queda 1, ¿no? A ver, no, queda 1. A ver qué estoy diciendo. ¿Cuánto vale el c? Ah, sí, está bien, pues da 1. Claro. Sí, el C da 1. Entonces ahí ya tengo la fracción parcial de toda la cuestión completa, ¿no? Ahí ya tengo la fracción parcial de todo. Pucha, no tengo espacio. ¿Cómo lo hago? A ver, borremos esto. Borremos eso. Me voy a quedar con este resultado. El que está acá abajo también es importante, porque eso me dice que tenés 1 partido por s menos 1 al cuadrado. La fracción parcial es así. Es 1 partido por s menos 1 partido s menos 1 más 1 partido s menos 1 al cuadrado. Ya. Por lo tanto, después de todo esto, ahora sí puedo borrar toda esta cuestión. Borro todo. Después de haber hecho toda esa cosa bien larga, con todo ese trabajo, por lo tanto, después el y mayúscula va a ser así. Desplegamos toda la cosa. 1 partido s menos 1 menos 1 partido s menos 1 al cuadrado
más 1 partido S menos 1 al cubo, más 1 partido por S, menos 1 partido S menos 1, más 1 partido S menos 1 al cuadrado. ¿No? Y se cancelan algunas cosas, pues se cancela S con S, por ejemplo, y se cancela este con este. De modo que la Y mayúscula, ¿qué queda? Queda algo mucho más sencillo, queda 1 partido por S más 1 partido S menos 1 al cubo. Y ahí tienen la Y mayúscula. Y con la Y mayúscula ahora tiran Laplace inverso, ¿no? Y ahí despeja la Y minúscula. ¿Cuánto da la Laplace inverso de eso? Ya. Borremos aquí. Borremos acá. Entonces ahora lo que hay que hacer es tirar la Laplace inverso. Como la transformada de Laplace es lineal, la inversa también es lineal. De modo que la Y minúscula ahora es Laplace inverso de 1 partido por S más Laplace inverso de 1 partido S menos 1 al cubo. ¿Cuánto valen estas cosas ahora? ¿Cuánto valen estas cosas ahora? Laplace inverso de 1 partido por S, eso vale 1, ¿no es cierto? Este de acá vale 1. Y este Laplace inverso de este de acá, ¿cuánto vale ese? ¿Cuánto vale ese? ¿Cuánto vale ese Laplace inverso ahora? ¿Qué tienes que hacer para calcular ese Laplace de ahí? Lo que tienes que hacer es una traslación, ¿no es cierto? A ver, hay una fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula? A ver, vamos a anotar la fórmula para calcular ese de ahí. La fórmula del Laplace inverso de algo de ese estilo se calcula así, como n factorial partido por s a la n más 1. Y esta Laplace inverso es t a la n. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este caso, en realidad no tengo un s a la n más 1, sino que tengo un s menos 1 al cubo. En este caso el n vale 2. Claramente el n vale 2. Por lo tanto, lo que necesito hacer para que aparezca lo que está acá, el 2 factorial, necesito acá multiplicar por 2. Pero como la transformada es lineal, este sale afuera también como un medio para equiparar. Pero ahora necesito calcular la transformada de esa, la inversa de esa. Y para eso hay una traslación. ¿Cómo se traslada esta cuestión? Para eso se ocupa otro teorema, ¿no es cierto? Que es con una exponencial. ¿Cuánto va a dar esto? Entonces el I va a ser 1 más un medio de qué cosa. ¿De qué cosa? Es t a la n por algo, ¿no? Perdón, al cuadrado. T al cuadrado por algo. ¿Por qué cosa? ¿Cuánto es esa transformada? A ver. ¿Qué me puede decir?
¿Cuánto de eso transformada? ¿Cómo se hace esa traslación? ¿Se acuerdan? Parece que no. Bueno, esta cuestión se hace tomar el t cuadrado y lo multiplicas tú por e elevado a t. ¿No es cierto? Con esa traslación, la transformada de Laplace como que se corre en una unidad. En la unidad, ¿cuántas unidades se corre? Bueno, la cantidad de unidades que tenga la exponencial. En este caso es una. Porque es un e elevado a t. ¿Mm? Entonces eso. Esa es la solución de la EDO. Listo. Ahí está. Esa es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Se entendió todo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Ah, no era un t a la n, perdón, es t cuadrado. Me equivoqué. Ahí sí. Ahora sí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, espero que le haya dado un resultado parecido al que hice yo y espero no haber cometido ningún error al desarrollar esta pregunta. Eh, Como le he dicho, estos ejercicios son bastante largos, así que igual es como fácil equivocarse en algún lado. Que hay hartos cálculos, hay hartas cosas. Espero que esté todo bien claro y todo correcto. ¿Mm? Ya, el último, ejercicio 3 de la prueba, el último. El ejercicio 3. El ejercicio 3 tenía dos partes. El primero es calcular un Laplace y el otro es calcular un Laplace inverso. Ya, me interesa hacer el primero porque el segundo se hace como lo acabamos de hacer ahora, es con fracciones parciales. Es muy parecido a lo que acabamos de hacer, así que no lo vamos a hacer ahora. Sí, el primero sí, por lo menos para esbozar la demostración. A ver, ¿y cómo lo hizo usted? Igual es interesante el 3. Po. El 3, 3, 1. El uno del 3. ¿Qué decía el uno del 3? Dice calcular el Laplace, la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de pi por t por t menos 1 al cuadrado. ¿O no? Claro. Coseno hiperbólico de pi t por t menos 1 al cuadrado. Ya. ¿Cómo se calcula eso? No sé cómo lo habrá hecho usted, en realidad. Cuénteme, ¿cómo lo pensó usted? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué idea tiene usted para resolver este ejercicio? A ver. Cuénteme.
¿Cómo se hace este ejercicio? A ver, ¿cómo podría pensarlo usted? Lo que pasa es que tú sabes cómo funciona la transformada de Laplace del coseno hiperbólico, por ejemplo, ¿no? La transformada de Laplace del coseno hiperbólico, tú sabes cómo funciona. Pero si tiene la transformada de Laplace multiplicada por una t, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, no sé cómo se lo habrá enseñado el profe. Tengo que revisarlo en todo caso. Porque yo lo hice de alguna manera, pero esa manera es muy larga. Ya, yo lo hice de una forma que es como con integración por partes, pero es muy largo. Entonces, no sé, tengo que revisar cómo lo habrá explicado el profe en la clase. Porque tiene que haber un método que es más corto. El mío yo lo hice, era muy largo. Así que no sé cómo se lo habrá enseñado el profe. Como ustedes tampoco me responden nada, no cacho cómo lo habrán visto. Por lo tanto, sugiero que lo revise yo y lo vemos en la próxima sesión. Porque la manera en que yo lo hice nos vamos a demorar un montón. Creo que es muy largo, así que no. Tiene que haber una forma más inteligente de lo que estaba pensando yo. Bueno, eso, gente, pues. Ya este ejercicio lo voy a dejar pendiente entonces para la próxima sesión y vamos a revisar lo que me dijeron ahora, que es esa la, la escalonada unitaria. Ya, eso. Estamos listos entonces. Ya vamos a continuar la próxima sesión. Lo dejamos aquí. Cualquier cosa me preguntan al correo. Que estén bien, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.